íbamos por la unidad 7, ¿se acuerdan? Que es la de bases de psicoanálisis. ¿Se acuerdan dónde dejamos? ¿No se acuerdan? Habíamos hablado de... me parece que habíamos dejado hasta componentes del aparato psíquico, ¿no? Bueno, vamos a arrancar desde ahí. Sí, creo que sí. Creo que lo quedamos en preconsciente. Bien. En pensamiento primario y secundario. Proceso de pensamiento primario y secundario. Ajá. O sea, buenas. Claro, no alcanzamos casi a ver nada. Bueno, entonces... estábamos claros en la división topográfica. Acuérdense que habíamos hablado de que el aparato psíquico, según Freud, se dividía topográficamente y dinámicamente. A nivel topográfico, entonces, teníamos... Hola, por favor. Hola, buenos días. Topográfico. Consciente. Preconsciente. Consciente. Y a nivel dinámico. Yo, ellos y ustedes. ¿Ah? Bien. Entonces, habíamos hablado del sistema consciente. Habíamos hablado del sistema preconsciente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era un pasaje, que nada podía pasar buen día, del inconsciente al consciente? Estamos haciendo un repasito, ¿ah? Hasta que sean las 8. Que nada podía pasar, ningún contenido del inconsciente podía pasar al consciente, según la teoría freudiana, sin pasar antes por el preconsciente. Y esto, acuérdense que es pregunta de examen. Y necesitaba, para poder pasar, buen día, necesitaba de una función cognitiva que ¿cuál era? La atención. ¿Ah? La atención como una función cognitiva que es como una especie de luz. O sea, si no estaba iluminado por la atención y no era posible que estos contenidos pasasen. ¿Sí? Bien. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ir directamente al sistema inconsciente. Ustedes recuerdan que habíamos dicho que en lo consciente se regía por el principio de realidad, y ahora vamos a ver que el inconsciente se va a regir por el principio del placer. El principio del placer, ahora lo vamos a ver, es aquel que está regido a su vez por el proceso pensamiento primario, que era lo que decían recién, y el principio de realidad por el proceso de pensamiento secundario, que acá estaría también incluido el preconsciente. Este principio de realidad, habíamos dicho, es el que respeta el juicio crítico, el sentido común y la lógica fundamentalmente. En cambio que es el principio del placer, apuntaba a la descarga del impulso. O sea que necesita la satisfacción del impulso. Hay una tensión y inmediatamente necesita descargar. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza a regir el principio de realidad, cuando empieza a regir las normas sociales, la cultura, a medida que el chico va creciendo, empieza el principio del placer ponerse por debajo del principio de realidad, que le dice, no, esto se debe, esto no, ahora sí, ahora no, no lo digas, decilo, etcétera, etcétera.
¿Se acuerdan que era más o menos así? Bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, me avisan. Bueno, entonces, vamos al sistema inconsciente. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto el consciente y el preconsciente? Acuérdense que el sistema consciente era el que rige el estado de vigilia, el aquí y ahora, el presente, que tiene que ver con la motilidad, el que se rige por el principio de realidad. El preconsciente es este pasaje, y el inconsciente es el que ahora vamos a ver. Entonces, el sistema inconsciente decimos que tiene carácter dinámico. ¿Por qué decimos que tiene carácter dinámico? Hola, buen día. Porque es un espacio en donde todo está en movimiento, en donde el principio de la contradicción es el que rige, no el de la realidad, el de la contradicción. ¿Por qué? Porque todo puede convivir con todo, porque puedo sentir blanco y negro a la vez, porque puedo amar y odiar a la vez. Y es el lugar en donde se reprimen todos aquellos contenidos que de salir producirían un desequilibrio en el yo. ¿Y cuál es ese desequilibrio? La angustia, lo que no se puede. Entonces, todos estos contenidos que están en el inconsciente son los impulsos, los instintos, la ira, las pasiones, los pensamientos negativos, los recuerdos angustiantes, etcétera, etcétera. Todo aquello que estaría vedado y que a nivel consciente no nos lo permitiríamos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasaba? Recuerden que por mecanismo fundante, que es el mecanismo fundante del aparato psíquico, según el psicoanálisis, que es la represión, todos estos contenidos se reprimían y se mandaban al inconsciente. Ahora, este mecanismo, ¿la persona lo hace a propósito? ¿Sabe que lo está haciendo? No. Por eso es inconsciente, justamente. Bien. Entonces, fíjense, el inconsciente es de carácter dinámico, o sea que todos sus contenidos mentales, todos los procesos, todos los instintos, todos los que les dije recién que conviven ahí, se mantienen alejados del yo para que no se pierda el equilibrio, a través de un mecanismo que se llama represión. Ustedes tienen que saber que el mecanismo fundante del aparato psíquico es la represión. Y la represión justamente lo que hace es censurar. Por eso se dice que la psiquis, el aparato psíquico, es de naturaleza censora. Esa es la explicación. Y eso también es una pregunta de examen y creo que está en el práctico. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, si ustedes no me contestan, yo doy por supuesto que sí lo entienden. Bien. La esencia del inconsciente se puede captar a través, buen día, de 4 claves, de distintas situaciones. Primero que nada tenemos que el inconsciente siempre está ligado al instinto, a lo impulsivo. Recuerden que eso lo habíamos dicho. El contenido inconsciente se limita a deseos que necesitan ser satisfechos. Por eso hablamos de la descarga y del principio del placer. Tengo una necesidad, una tensión, ahí nomás quiero impulsivamente hacerlo y descargar y satisfacer mi necesidad. Y esto, dice Freud, es lo que da origen a los síntomas y a los sueños. Él dice, a través del sueño, a través de los síntomas, habíamos dicho a través del lapsus, de los actos fallidos, hasta del chiste, tenemos la expresión del inconsciente. Por eso él dice, en la formación del sueño y en la formación del síntoma participa el inconsciente. ¿Se acuerdan de eso que lo habíamos visto? Bien. Entonces, si yo les pregunto, ¿de qué manera ustedes podrían dar entidad de que existen contenidos inconscientes? Ustedes seguramente me podrán decir el síntoma, un síntoma conversivo, por ejemplo, como el que tienen acá ustedes en el caso de la neurosis de guerra. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? Bueno, entonces, ahí, a través de un síntoma conversivo, podemos decir, esto es, buen día, acá está el inconsciente participando. Una conversión histérica donde de repente se produce una ceguera y no tiene causa orgánica, sino psicógena. Bueno, en realidad podemos decir muchas cosas, pero el psicoanálisis va a decir que ahí lo que está participando es un deseo inconsciente
que quiere salir y no puede y que por eso está produciendo el síntoma. ¿Sí? Los veo como muy estupefactos, no sé si están dormidos o si no entienden nada o si están interesados. Me voy a quedar con lo último, a menos que alguien me diga lo contrario. Bueno, entonces, acá sigue lo mismo, ¿no? El proceso primario, el proceso de pensamiento primario se liga al principio del placer, que es el que tiende a la descarga, a la satisfacción de los impulsos, y que es todo lo contrario al principio de realidad. Desestima toda conexión lógica, el principio del placer. Desestima toda conexión lógica. Es atemporal. ¿Por qué? Porque se acuerdan que habíamos dicho que en el inconsciente todo convivía lo anterior con lo actual, lo bueno con lo malo, lo permitido con lo prohibido. Por eso es atemporal. Buenos días. Porque pueden existir ideas contradictorias en el inconsciente, porque niega la existencia de la negativa, o sea, quiero y no puedo decir que no, y si quiero algo, lo tengo que lograr, porque tiende a la satisfacción inmediata de los deseos, esto es muy importante, buen día, y porque se caracteriza por la movilidad del impulso, por eso es dinámico. ¿Qué quiere decir que se caracteriza por la movilidad del impulso? Que está siempre en movimiento, pidiendo, activo, ¿sí? Bueno, bien. Bueno, y esto que habíamos dicho, que les dice acá como cuarta clave, que la única forma de que los contenidos inconscientes se vuelvan conscientes es a través del pasaje por el preconsciente. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, después lean el caso de neurosis de guerra, de ese soldado, que ahí tienen justamente un ejemplo de una crisis conversiva y de cómo se expresa esto que está reprimido en el inconsciente y que se empieza a expresar. Que en términos actuales sería como que habláramos de síndrome postraumático. ¿Ah? Bien. No tiene regulación. O sea, no regulamos qué es lo que sale de nuestro inconsciente. O sea, Bueno, que pase por el preconsciente y se vuelva consciente, eso no. Por eso, teóricamente, hacer psicoanálisis lograría esto. Sería hacer consciente lo inconsciente. ¿Ah? Y en caso de que se presenten los sueños, no los recordamos. No, sí, porque acordate que eso depende de una cuestión neurobiológica, el tema de la fase REM o la fase no REM. El sueño lo vas a recordar siempre que te despiertes en fase REM, en el sueño ligero. Pero pueden aparecer en esa fase. Vos soñás, cuando te acordás es porque te despertaste en esa fase, pero también podés estar soñando en no REM, pero no te vas a acordar. Pero uno siempre sueña. Vieron que hay personas que dicen, ay, yo no sueño. No, siempre se sueña porque es una actividad fisiológica. Depende de cuándo te despertés. ¿Ah? Y bueno, y algunos psicoanalistas, qué sé yo, esto ha evolucionado. Yo calculo que ahora esto se habrá tornado. Pero ellos hacían, Freud hizo todo el tema de la interpretación de los sueños. Lo que pasa es que ustedes partan de la base que todo lo que es interpretación es interpretación. Entonces, todo puede ser. ¿Ah? Si bien uno se puede dar cuenta de cosas coincidentes, qué sé yo, si me pasó algo feo y bueno, soñé algo angustiante, y sí, ¿se dan cuenta? Y el sueño tenía dos mecanismos, recuerden, para que se pudiese colar lo inconsciente, que era la condensación y el desplazamiento, que son estos dos mecanismos que lo deforman para que pueda soñarse, porque como de alguna manera, dice el psicoanálisis, el preconsciente con esta censura igual está activo en el sueño, está medio dormido pero no del todo, entonces por eso nunca hay un encuentro directo con lo inconsciente, ¿no? Bueno, bien. Entonces, el inconsciente entonces es sí. Dijo que la condensación y el desplazamiento es para que se pueda soñar. Son los dos mecanismos que participan en el sueño, que deforman el sueño, a los efectos de que se puedan colar estas cosas que uno no se las permite. ¿Sí?
Bueno, fíjense. Entonces, conclusiones. El inconsciente es el terreno donde se guarda, porque a veces les preguntamos en la mesa de examen, bueno, hábleme del inconsciente, y dicen 3 cosas. Fíjense todas las cosas que pueden decir del inconsciente, desde el entender, ¿no? Que es un espacio que funciona de manera dinámica, pero fíjense todo lo que tienen para decir y explicar. El inconsciente es el terreno donde se guardan emociones, experiencias, conflictos y demás fenómenos que puedan desequilibrar al yo, de hacerse conscientes. ¿Cómo se manifiesta el inconsciente? A través de síntomas, a través de símbolos para interpretar y de todo lo que les dije recién. Freud le llamaba el reino de las sombras. ¿Por qué le llamaba el reino de las sombras? Porque era ese lugar donde donde se guardaban todas estas cosas, que si accedieran a la conciencia se perdería el equilibrio. Bien. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a ir a yo, ello y superyo, a la división dinámica. La división dinámica se le llama teoría estructural de la mente. Ahí lo tienen como teoría estructural de la mente. Yo, ello y superyo. Y fíjense, se relaciona y es bastante parecido. O sea que si saben consciente, inconsciente y preconsciente, seguramente para estudiarlo y que les sea más fácil lo relacionan con yo, el ello y el superyo. Estas son bases del psicoanálisis, es lo básico como para que ustedes más o menos conozcan. No es toda la psicología, por supuesto, es una base para que ustedes vayan entendiendo. Bueno, fíjense, esto, como dice esta teoría, esta es la piedra angular, es lo que funda la teoría psicoanalítica. Y él diferencia como si fuesen regiones imaginarias, ¿verdad? No es que hay una estructura anatómica que sea... Entonces, el yo, fíjense, esto es importante que lo entiendan, el yo se va a extender por todas las zonas anteriores, por estas 3, en la parte inconsciente también, pero está fundamentalmente en la parte consciente. Pero en realidad es como que atraviesa y viaja por todas las zonas, pero se ubica principalmente o se identifica principalmente con el consciente. El yo, fíjense, es el que está regido por el pensamiento lógico, por el pensamiento abstracto, por la expresión verbal, o sea, es el que rige el lenguaje, rige la motilidad, rige la senso-percepción. Es el órgano ejecutivo de la psiquis. Es quien gerencia la psiquis. Es el que tiene el contacto con la realidad, el que se relaciona con el medio y con el otro. Es el que además pone en práctica, o donde se ponen en práctica los mecanismos de defensa, porque los mecanismos de defensa, que ahora los vamos a ver, son del yo, pero de la parte más inconsciente del yo, pero pertenecen al yo. El yo es aquel que, regido por el principio de realidad, le puede poner un freno al impulso. Es aquel que nos dice, no, lo voy a pensar, esto no lo puedo hacer, esto no corresponde. Es un poco el que nos ayuda a adaptarnos, es quien nos hace adaptarnos a la realidad, el yo. ¿Se entiende? Fíjense, la mayor actividad de construcción del yo se realiza durante el primer año de vida. Por eso dijimos, uno no nace con un yo. Con el yo no se nace. El yo se hace. Y se va armando a través de las distintas identificaciones con las primeras relaciones objetales. ¿Cuáles son las primeras relaciones objetales? La que el bebé tiene ¿con quién? Perfecto. ¿Y ese vínculo, se acuerdan cómo se llamaba? ¿Ven cómo todo se relaciona? El apego. Entonces el yo se va identificando con estas diferentes adultos significativos, principalmente con el primer agente de apego,
y se va armando el yo, se va identificando, se va dando entidad. Esto se hace especialmente en el primer año de vida. Por eso cuando a uno no le dan bolilla, uno dice, bueno, a ver, dame bolilla, dame entidad, no existo para vos. ¿Por qué logramos eso? Porque ya nos identificamos con... Después la personalidad se va complejizando y se termina como de formar a los 18 años y de ahí en adelante, bueno, se va fortaleciendo o debilitando según los rasgos. ¿Ah? Bien, entonces, seguimos con esto, fíjense. Entonces, la mayor actividad de construcción del yo se da durante el primer año de vida, en la primera infancia y en la segunda infancia. Y después en la adolescencia es cuando se madura y se consolida. Y luego de la adolescencia recién podemos hacer diagnóstico de personalidad. De personalidad. ¿Podemos hacer un diagnóstico clínico psiquiátrico antes? Y sí, porque si tenemos que diagnosticar una esquizofrenia hebefrénica, que son las que empiezan a los 15 años, sí, pero esto es un diagnóstico clínico psiquiátrico. Yo estoy hablando de diagnóstico de personalidad. La personalidad es muy móvil hasta esa edad. ¿Sí? Bien, por eso algunos en el práctico me habían puesto a los 30 años. No sé dónde sacaron 30 años, pero lo importante es que dice 18. Cuando ustedes estudien van a ver eso. Bien, entonces, fíjense, el yo está ubicado fundamentalmente en el terreno consciente, si bien participa de todos los otros espacios. La función es dinámica, se puede relacionar con los otros terrenos, con el preconsciente y con el inconsciente, y es el yo, fíjense, esto es buenísimo, siempre díganlo y entiéndanlo, es la instancia que nos identifica. ¿Ah? Yo me identifico con el yo, no con el ello o con el super yo. Es quien nos identifica o con la instancia que nos identificamos, que nos hace conscientes de la realidad, que nos hace tener juicio crítico, sentido común, que nos hace conscientes de la realidad interior y exterior, porque a través de esto, acuérdense, miren cómo esta materia, por eso les digo, es engañosa, pero no porque sea a propósito engañosa. Esto se relaciona con la primera clase, interioridad, intimidad. ¿Se acuerdan? Porque durante el primer año de vida se forma el yo, y el yo, si me identifica, me da límite, me dice quién soy yo y quién es el otro. Y esto va pasando durante el primer año, cuando el bebé ya se da cuenta que él no es la teta, que la teta es de su mamá y que él no es su mamá. Y después viene el apego y después viene... ¿Y eso qué me muestra? Lo mío y lo del otro, mundo interno, mundo externo. Eso tiene que ver con la apropiación, con la intimidad y la interioridad. ¿Cachan? Así estudien la materia, relacionen, piensen. Y si no se pueden presentar en julio, no se presenten así, como bloque, porque van entrando y van saliendo al minuto, porque muchos no han madurado la materia. No digo que no lo puedan hacer, sí, pero no es una materia para prepararla en una semana, por más que parezca corta. Porque todo se va relacionando. Estudien la relacionada, yo les recomiendo eso. ¿Sí? Y si la tienen que darle un poco más de tiempo, y le dan un poco más de tiempo, ¿cuál es el problema? Bien. De paso les voy dando consejitos, ¿vieron? Bueno. Gracias al yo, sabemos quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes vamos a ser. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué le suena? A la temporalidad, importantísimo. ¿Qué es la temporalidad? Es el equilibrio entre el presente, el pasado y el futuro. ¿Y dónde nos ubicamos? ¿Dónde es la única posibilidad de existencia? Acá. ¿Y hacia dónde nos vamos? Casi siempre. El que se va al pasado es más depre. El que se va al futuro es más ansioso. Bueno, ¿qué sería lo ideal? Acá está la ansiedad anticipatoria negativa. No, me va a ir mal. No, voy a llegar y voy a perder el avión, seguro. No me va a dar bola. Bueno, eso se llama fenómeno de anticipación selectiva negativa. ¿Y esto? No, porque si una vez me fue mal, no, porque cuando era chiquito, no, porque mis padres, no, porque... Esto se agranda en la depresión, por ejemplo.
e invade el presente. Esto es la ansiedad. La verdad es que la única posibilidad de existencia y estar más o menos equilibrado es vivir acá, porque es la única posibilidad de existencia. Por eso uno tiene que vivir el día, no al día. Porque vivir al día es... No, es al día. Eso, es vivir el día. Vivo en el hoy, donde puedo aprender y tengo una historia y es importante, porque el desarrollo autobiográfico es importante saber quién soy, de dónde vengo. Por eso es tan desesperante los que no conocen su historia, ya sea, no sé, porque fueron adoptados y no conocen, o porque tienen los desaparecidos, o todo, o sea, no saber de dónde vengo. Y tener un proyecto, pero en realidad todo lo hago desde acá. Y en general, en casi todas las enfermedades mentales, trastornos o conflictos existenciales, sin llegar a ser un trastorno, es porque estamos parados o acá o acá. Pero la vida transcurre acá. Esto ya es psicología existencial, ¿no? Pero piénsenlo, es así. Los TAC, los trastornos de ansiedad generalizada, en donde ya esto es psicopatología, ¿no? Pero bueno, que acá podríamos tener los TOC, las crisis de pánico, la fobia simple, la fobia social, los postraumáticos, están más o menos en este espectro. Y acá está todo lo que tiene que ver más con el síndrome depresivo. Cuando recupero un poco mi equilibrio y soy feliz, que no implica sacar papelitos así y estar todo el día riéndome, no, es estar en paz en el presente, aún con los problemas, obviamente, porque si esperan ser felices y estar tranquilos y bien sin ningún problema, no, porque no elegimos qué, las cosas nos pasan, elegimos cómo. Pero bueno, eso ya es más teoría existencial, pero bueno, tiene que ver con la temporalidad. Por lo tanto, ustedes van a ver en un sujeto con una depresión, con un trastorno de ansiedad, y lo van a ver aunque no sean psiquiatras. Van a ver a la persona viviendo su enfermedad y tienen que ver cómo está esa temporalidad. Si están en el presente, si están en el pasado, si están en el futuro. Bueno, el que rige esta temporalidad es el yo, justamente. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué más les voy a decir? Esto todo ya se los dije. Bueno. Vamos a las funciones del yo. ¿Cuáles son las funciones del yo? Pregunta de examen, nunca se lo estudian. ¿Por qué? No sé, pero es súper importante. Fíjense, el yo tiene funciones. El control y la regulación de los impulsos, o de los instintos, o de los impulsos instintivos, es lo mismo. El juicio, me refiero al juicio crítico. La relación con la realidad, las relaciones objetales, la función sintética del yo, las funciones autónomas primarias del yo y las funciones secundarias autónomas del yo. Bueno, vayamos explicando. Cuando hablamos de control y regulación de los impulsos instintivos, hablamos de principio de realidad. Hablamos de cómo le vamos a hacer frente a los impulsos del ello, ¿verdad? Bueno, esta capacidad se va desarrollando con el tiempo, porque si nosotros hablamos de un niño no tiene esta capacidad. El niño quiere todo ya. Por eso si quiere hacer caca te dice, mamá, quiero caca, y no le importa que esté la tía Eudosia, o sea, quiere caca y dice la palabra caca, y si se tiene que sacar el moco se lo saca. Pero nosotros le vamos explicando y con todo el ingreso de la cultura, por eso esto del control y la regulación de los impulsos evolutivamente tiene un desarrollo. Es más, el adolescente está en ese juego pulsional, diría un psicoanalista. Estas pulsiones que vienen de todos lados, el cuerpo, lo hormonal. Bueno, un adolescente también es más impulsivo porque está jugando con eso. Pero ya cuando llego a la edad adulta más o menos me ubico. Por eso a veces los niños son crueles. Y si te ven gordo te dice, el gordo, el que tiene lente, el pelado, porque un niño todavía no tiene
impregnada la cultura. Ahora, hay que educarlo, porque no por eso voy a dejar que mi nenito le haga bullying al otro. O sea, hay que educarlo, si es necesario. Y sí, porque viste esa cosa que el nene esté libre, no, mira, está torturando al compañerito. Sí, entiendo, no lo hace a propósito, pero uno lo va educando, claramente. Y bueno, después hay patologías, que son las impulsividades, que lo vimos en instintos, impulsos y necesidades. Por ejemplo, en una tricotilomanía, la impulsividad está presente y hay que medicarla. ¿Se acuerdan qué era la tricotilomanía? O las conductas autolesivas, los que se lesionan, se cortan, ¿ah? Entonces, hay distintas formas. Ahora, evolutivamente esto se va logrando, es una capacidad que se va logrando, y se va logrando con el desarrollo, con la maduración, con la cultura. O sea, no puedo pretender que un chico de 7 años no sea un poco impulsivo. Sí. Entonces, es el desarrollo de la capacidad para demorar o posponer la descarga pulsional, la descarga del impulso. Es una función especial, ya que nos habla del papel mediador del yo entre el ello y el superyo, porque el yo es como el jamoncito del medio. Por un lado lo tira el ello y por el otro lado lo tira el superyo. Uno le dice, es como, ¿se acuerdan los dibujitos animados? El angelito y el diablito. Bueno, es eso, ¿no? Uno te dice, mandátela, ¿qué te importa? El otro dice, no, ¿cómo voy a hacer esto? Y el yo en el medio que está así. Bueno, ese es el juego pulsional de toda la vida. ¿Ah? Bien, entonces esta es la función que ayuda a mediar y que ayuda a que el yo pueda mantenerse equilibrado en la temporalidad, entre mundo externo y mundo interno, entre lo mío y lo del otro, y participa directamente en el proceso de socialización de una persona. O sea, si yo no me adapto y no me socializo, bueno, avasallo a todos y a todo. ¿Ah? Por eso uno tiene que vivir en comunidad, por eso esto de que, ay, no, rebelémonos. Bueno, preparemos, porque si no nos comemos entre nosotros. ¿Se entiende? Bueno, ustedes ya irán pensando en personas que son absolutamente avasalladoras o manipuladoras o que no reconocen el espacio del otro. Y bueno, ahí vamos viendo los rasgos de personalidad también. Un trastorno de personalidad antisocial, un psicópata, esto no lo tiene. Un sociópata, que no llega a ser un psicópata, tampoco. Una persona con conducta psicopática, sin ser un psicópata, tampoco. Un narcisista o un egoísta extremo mira su necesidad, no la del otro. Y bueno, produce conflicto. Por eso hay que decir, che, bueno, ¿hasta dónde? ¿Ah? Bien. Bueno, y esto se va logrando con la educación, con la madurez, con el trabajo interno, con la educación, ya sea en la casa fundamental, en las instituciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto se va administrando a través de la cultura. Y es decirle todo el tiempo al principio del placer, pará, ahora no se puede. No es que siempre no, pero hay que ver cuándo y dónde. ¿Ah? Bien, eso es la adaptación a la realidad. Y eso, la adaptación al medio, a la realidad, es la función principal de la inteligencia emocional. Vamos a ver si el año que viene ya ponemos inteligencia emocional y sacamos algunos otros temas, porque es importante. La inteligencia emocional se refiere a esto, a tener la capacidad de posponer la descarga del impulso, ubicándome en el tiempo y viendo el qué, el cómo y el para qué y el cuánto. ¿Ah? Es la capacidad de reponerme frente a la frustración. Si yo soy un impulsivo y si esto no lo tengo maduro, trabajado, siempre voy a estar dándome contra la pared y frustrándome. Y a lo mejor soy muy inteligente a nivel psicométrico, a nivel intelectual, pero no me banco el fracaso. Y si no me banco el fracaso, no me adapto al medio. Y si no me adapto al medio, el 10 no me sirve de nada. Porque después, ¿cómo llevo eso a la práctica? ¿Cómo tolero que me echaron del trabajo? O que, bueno, perdí una pareja, o que no se me dio tal cosa, o que me va envejeciendo y me van saliendo las arrugas, o lo que puede. ¿Se entiende? Por supuesto que esto se logra también con la madurez. Pero para eso el yo y la temporalidad tienen que estar acorde. Bien.
Vamos al juicio. ¿Cuál es la capacidad de juicio? ¿A qué se refiere? Bueno, implica la capacidad de anticiparse a las consecuencias de la conducta. Los seres humanos tenemos un pensamiento. Entonces, en el pensamiento, una de las capacidades más importantes y absolutamente humanas, porque esto no lo tienen ni los animales ni las plantas, es la capacidad de anticipación. ¿Qué es la capacidad de poder evaluar la consecuencia de mi conducta sin tener que ir y tirarme del 5º piso para saber que me voy a destrolar contra el piso? Claramente, si es que no me mato. Entonces, puedo evaluar la consecuencia de mi conducta. Esto es fundamental en el juicio crítico y el sentido común. Y esto es lo que se afecta en muchas patologías, en donde el juicio está desviado. Por ejemplo, en una esquizofrenia. ¿Ah? Por ejemplo, en una demencia avanzada. Entonces, el juicio crítico es el que me ayuda a evaluar la consecuencia de mi conducta. Si me presento en julio y no estudié bien la materia, ¿qué va a pasar? Me va a ir mal. Claro. Bueno, si estudié, me puse nervioso y me bloqueé, o tengo un profesor siniestro, también me puede ir mal, pero ¿qué es probable y qué es posible? Esa es otra de las cosas que me dice el juicio crítico, ¿no? La diferencia entre posibilidad y probabilidad. ¿Es posible que se nos caiga el techo? Sí. ¿Es probable? Y no. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Bueno, todo esto se regula a través del juicio del pensamiento lógico. Es lo que me permite evaluar cómo me va a afectar a mí y a los demás un determinado comportamiento. Porque vivimos en sociedad, somos seres gregarios, no somos tigres. El tigre anda solo. No, entonces uno tiene que vivir en sociedad. Bien. Bien. Relación con la realidad, otra de las funciones, que es muy importante. ¿Por qué es importante? Y bueno, porque nos hace ubicarnos en esto. Fíjense, el mediar entre la realidad interna y la realidad externa es una función del yo. Tiene que ver con los límites, con saber quién soy. Tiene que ver con el cuerpo y la corporalidad. ¿Se acuerdan de eso? ¿Vieron cómo todo se relaciona? Entonces, ¿qué es mío, qué es del otro? Tiene que ver con la distancia, con el espacio. En la relación con el mundo externo participan varios aspectos. Cuando digo la relación con el mundo externo, digo el medio, la adaptación. Participa el sentido de realidad, la prueba de realidad y la adaptación a la realidad. Repito, en la relación con el medio, en la adaptación al medio, que dijimos que era la función principal de la inteligencia, participa el sentido de realidad, la prueba de realidad y la adaptación a la realidad. El sentido de realidad es esto que dijimos, lo que me permite diferenciar lo mío y lo del otro, lo que me permite darme cuenta de quién soy, lo que me permite evaluar, la capacidad de distinguir entre qué es fantasía y realidad. Ojo, hay una función semiológica y una función que es la imaginación. Y ahí está la fantasía. Pero el principio de realidad me va a ubicar y a saber cuándo juego con la fantasía y cuándo no. Hay personas que, sin llegar a una psicosis, viven fantaseando. Y se hacen... Y a veces me dicen, ¿pero dónde lo sacaste? O sea, y viven más en un mundo idético, como decía Platón, en el mundo de las ideas que en la realidad. Y si no bajo a la tierra, ¿de qué me sirve todo eso? Entonces, esto regula también la fantasía, porque está bueno tener fantasía, imaginación. Ustedes imagínense toda esta gente que labura en cosas creativas, sí. Entonces, la psicosis es actividad. ¿Cómo? La psicosis, por ejemplo, ser psicópata, ¿es actividad? No. Una cosa es la psicopatía, otra cosa es la psicosis. Dentro de la psicosis tenemos un montón. Esto es la psiquiatría, ¿no? Una esquizofrenia es una psicosis, porque hay una alteración biológica, genética, endógena, que todavía no se sabe bien por qué. Donde participa, por ejemplo, el tema de la dopamina. Y la psicopatía en realidad se define como una falla en la disposición biológica
Por eso se hablaba antes de la anormalidad, porque no es una enfermedad, porque no tiene cura, no tiene noxa, y porque la persona, el psicópata, sabe lo que está haciendo, no se le suspende el juicio. Por eso son punibles, por eso van presos. No es lo mismo un crimen, supónganse, de un esquizofrénico que justo estaba brotado, que es lo menos, porque en realidad es una enfermedad y eso es lo menos, lo que pasa es que la gente fantasea con eso, que el que agarró, te mató, te descuartizó el Hannibal Lecter, que sabe perfectamente lo que está haciendo y que goza con lo que está haciendo. Eso es interesante, lo van a estudiar en psiquiatría. ¿Quedó claro? Profe, y las condiciones con lo que dice de desborde imaginario, ¿en qué modo influye en la realidad del sí? ¿Quién dice desborde imaginario? ¿Un psicoanalista? ¿O no? ¿Sí? Desde el psicoanálisis. Claro. Y porque eso a nivel semiología psiquiátrica no tiene ningún nombre. Pero bueno, poner que el desborde imaginario, me imagino, valga la redundancia, que debe venir de eso, ¿no? Estas personas, que esto tiene mucho que ver con la inmadurez, que viven como fantaseando todo el tiempo. Hay una patología que es súper interesante y esto se da en trastornos graves de la personalidad. Ustedes también van a ver en psiquiatría trastornos de personalidad, que se llama pseudología fantástica, que son esas personas que mienten pero se creen lo que las mentiras. O sea que no son del todo conscientes. Eso se llama un pseudólogo fantástico, que son estas personas que dicen cosas y que se la terminan creyendo. Hay personas que son mentirosas y que estoy mintiendo, no sé. Pero hay otras personas que se creen sus mentiras. Esto se llama pseudología fantástica y está dentro de los trastornos de personalidad. El desborde imaginario, me imagino que se referirá a esto de cuando no podés graduar la imaginación, porque la imaginación está buena y ocurre, pero si vivo de manera imaginaria, tiene mucho que ver esto del desborde imaginario, como vos lo decís desde el lado así psicoanalítico, con la inmadurez. ¿Viste? Esas personas inmaduras que viven todo el tiempo imaginando cosas y se hacen historias y se hacen... ¿Qué pasa? ¿Ah? Bien. ¿Te contesté más o menos? Bueno, perfecto. Pero en la relación con la realidad, esto se gradúa. O sea, yo puedo agarrar, no sé, una foto de Keanu Reeves y decir que antiguo, ¿no? Bueno, no sé a ustedes qué les gustará, Dark Machinery, a mí no me gusta. Bueno, también. Y decir, ay, ¿qué? Y otra cosa ya que empieza a flashear y fantasear y eso me va alejando de la realidad. Entonces, ¿ah? Bueno, se me cagaron de risa. Sacados. Bueno, cada uno flashea con quien quiere. Bien. Bueno, es la capacidad también en la relación con la realidad, sobre todo en esto de la adaptación a la realidad, se refiere a la capacidad de utilizar todos los recursos que tenemos, recursos internos, intelectuales, externos, para dar respuestas eficaces a situaciones que se nos van presentando. Vieron que hay personas que naturalmente, en términos bestiales diríamos, son reaparatos, o sea, no, a ver, atinar. ¿Vieron cuando dicen? Bueno, hay gente que no tiene esa capacidad y hay otra gente que es más eficaz, que es altamente eficaz. Eso tiene que ver con el sistema de atribución y tiene que ver con esta relación con la realidad, con el sentido común. Esto que decir, bueno, está bien, esto no lo sé, pero si tal cosa es más o menos así, esto debe ser más o menos igual. Cuando uno viaja y se encuentra una máquina nueva y uno se siente un tarado, pero uno dice, bueno, a ver, pará, vamos, y voy probando y lo voy sacando, por ejemplo. ¿Ah? Si no, no nos podríamos adaptar. Ahora que el mundo está globalizado, es más fácil, porque lo vi por internet, porque más o menos... Pero bueno, por ahí si nos vamos a un lugar donde demasiado alejado, nos vamos a Corea del Norte, si es que nos dejan entrar, después no vamos a poder salir, pero vamos a poder... Y capaz que la cosa nos va a costar más. ¿Ah? Bueno, bien. Otra de las funciones del yo son las relaciones objetales, que nos referíamos con relaciones objetales. ¿A quiénes eran? Las primeras ¿qué? ¿Ah? Como relación que tienes y cómo diferencias en dónde
¿Y con quién es esa primera relación? Bueno, ponele. Esas son las relaciones objetales. Sépanlo, pues se los voy a preguntar en el examen. ¿Qué son las relaciones objetales? Bueno, esto de las relaciones objetales, justamente después de haber pasado por este proceso de desarrollo, el yo lo que adquiere, además de formarse y sobrevivir, porque los seres humanos somos los que más tardamos en independizarnos, es lo que en un futuro nos va a marcar nuestra forma de interrelacionarnos, los vínculos, las relaciones interpersonales. Miren si no es importante como función del yo, cómo me relaciona con el otro. Hay gente que se relaciona desde lo amenazante, hay gente que se relaciona más desde lo afectivo, hay gente que puede expresar, hay gente que no. O sea, me marca cómo me voy relacionando con el otro. A nivel amoroso de pareja, y a su vez cómo me voy desprendiendo también de lo otro. Hay gente que le cuesta muchísimo desapegarse, cortar una relación, comprenderlo. Bueno, ni hablar de los casos de celotipia o de estos casos donde si me dejas te mato y me mato. Bueno, fíjense cómo todo eso se afecta. Los crímenes pasionales y todas estas cuestiones. Entonces, la relación objetal es lo que da la posibilidad de establecer relaciones satisfactorias, maduras y sanas con el otro. Sanas, lo que uno ve muy poco, sobre todo en la relación de pareja. Bien. Bueno, el psicoanálisis dice, esto surge de las primeras relaciones con los padres. Y bueno, de acá le doy un poco la venia, porque esto surge del apego. ¿Se acuerdan que una de las formas en cómo me apegué tiene que ver con cómo vivo un duelo, cómo vivo que me cortaron o que le corté a alguien, cómo vivo una enfermedad, porque cuando yo me enfermo o cuando me pasa algo que no puedo, ahí estoy trabajando una relación con el cuerpo o como... Esto es lo que se acuerdan que llamábamos intervención de emociones en el apego. Bien, la función sintética del yo, fundamental, la función sintética del yo es lo que tiene que ver con la sensopercepción. La función sintética del yo es una función cognitiva que es lo que hace que cuando yo miro, eso digo computadora y no digo dos rectángulos de, ¿se dan cuenta? O que cuando miro esto digo mesa, después puedo decir grande, chiquito, escritorio. Esa es la función sintética del yo. Es lo que me permite a través de la sensopercepción hacer una clasificación y gracias al pensamiento abstracto puedo decir mesa, silla, perro, persona y después puedo seguir hacia más arriba, amor, sentimiento, bueno, eso ya. Esa es la función sintética del yo. A través de mis 5 sentidos percibo, lo introyecto y saco un resultado. Entonces yo lo miro y veo una persona, no veo 2 ojos, una nariz, una barba, ¿sí? Bien, eso se llama función sintética del yo, que es la capacidad del yo de integrar distintos elementos de la realidad y clasificarlos en una unidad global, vale decir llegar a un concepto. Y esto se va desarrollando distinto a través del crecimiento. No es la misma la capacidad sintética del yo de un chiquito de 2 años que uno de 15. ¿Se entiende? Qué bien que se están portando, che. O desayunaron con ribotril, o me voy a ir recontenta, me voy a ir con el yo así. Bueno, y si tienen sueño, por lo menos se portan bien y no charlan, eso es importante. Bueno, la función autónoma primaria del yo. Miren, esta es la función autónoma primaria del yo, para que a ustedes no se les complique tanto. En realidad, acá lo que me interesan es que vean que hay funciones que son muy importantes y primarias, como son la percepción o sensopercepción, el aprendizaje, la inteligencia, la intuición, el lenguaje, el pensamiento, la comprensión y la motilidad. ¿Se los digo otra vez? Sí, parezco maníaca, ¿vieron? Bueno, percepción, aprendizaje, inteligencia, intuición, lenguaje, pensamiento, comprensión y motilidad. Todo esto
estos serían dentro de otra de las funciones que se llama función autónoma primaria del yo. ¿Quieren? Pensamiento, comprensión y motilidad. Ah, era comprensión. Comprensión. Y la función secundaria autónoma del yo, que sería la última de las funciones, para hacérselos más fácil, serían todo lo que son el uso de los mecanismos de defensa. ¿Qué? Ah. Bien. Vamos a los mecanismos de defensa, vamos en un concepto chiquito y después volvemos otra vez a retomarlo. Los mecanismos de defensa, por favor, esto es pregunta de examen, que si no lo saben no puedo seguir el examen, así que les pido por favor que lo entiendan, lo estudien y lo digan, porque es horrible decir no te puedo seguir tomando porque si no sabes esto no puede pasar. Así que fíjense, pregunta, los mecanismos de defensa, díganme, ¿en dónde se ubican? En el inconsciente, dicen todos. Bueno, no hacen las manos así, pero... ¡No! En el yo, en la parte más inconsciente, pero del yo. Pero sí, en la parte inconsciente del yo, porque no lo hago a propósito. ¿Se entiende? Entonces, residen en la parte inconsciente del yo y son una función del yo. ¿Cuál? La secundaria, la última que vimos. La función secundaria autónoma del yo. Bien. Los mecanismos de defensa en realidad no los trabajó Freud, sino Anna Freud, que era su hija. ¿Ah? El yo y sus mecanismos de defensa, escribió. Bueno, ¿en qué consiste? Se las voy a hacer más fácil. En realidad, los mecanismos de defensa tienen la función de defender al yo de los ataques del inconsciente. Otra pregunta de examen y a veces se quedan como petrificadas. No, es defender al yo de los ataques del inconsciente. ¿Y cuáles serían los ataques del inconsciente? Esto que dijimos, el síntoma, la angustia, fundamentalmente la angustia y la ansiedad. ¿Ah? Los recuerdos, los impulsos, estas cosas. ¿Por qué? Porque hacen que no se pierda el equilibrio psíquico. Entonces, ante un trauma, lo mando para atrás por mecanismo de represión y después solo va volviendo, ¿no? Esto es lo que pasa, ¿se acuerdan que habíamos dicho en los fenómenos de estrés postraumático? Cuando algo es demasiado traumático, uno tiende a bloquearlo y después, a medida que vienen los flashbacks o los síntomas, bueno, uno los va pudiendo metabolizar. ¿Ah? Entonces, sí. ¿Podríamos decir que el control y la represión del impulso, también, que están también dentro del yo, son más conscientes y los mecanismos de defensa son más inconscientes? Claro. Sí, porque unas son funciones del yo, pero dentro de las funciones también están, sí, los mecanismos de defensa. Porque en realidad el mecanismo de defensa sirve para, porque en algún momento después eso lo tengo que trascender. O sea, por ejemplo, la represión en un postraumático, bueno, me sirve para que en ese momento no me choquee. Pero bueno, después en algún momento lo tengo que ir metabolizando. ¿Se entiende? O la negación. El problema es cuando me la paso negando toda la vida. Y ahí es cuando viene la psicoterapia. ¿Ah? Bien. Entonces, ¿qué hacen los mecanismos de defensa? Defienden al yo de los ataques del inconsciente. ¿Cómo pueden ser estas defensas? Estas defensas, y acá viene un poco lo que yo te acabo de explicar, pueden ser defensas maduras, cuando al principio se dan, pero yo después eso me sirve para ir trabajando el conflicto, la situación, o pueden ser defensas narcisistas, defensas inmaduras, defensas que no se van, defensas neuróticas, porque todos tenemos mecanismos de defensa y está bien, porque nos ayudan a adaptarnos, pero si en algún momento no lo vamos revisando y vamos madurando esas defensas, terminan siendo inmaduras y terminan siendo narcisistas, por ejemplo, negar toda posibilidad de reconocer un equívoco, una negación, eso ya no es una conducta madura. ¿Ah? O narcisista, todo para mí, yo siempre tengo la razón, no me importa el lugar del otro.
¿Se entiende? Hay dos mecanismos, por ejemplo, esto no se los voy a preguntar, pero se los voy a explicar para que lo entiendan. Hay dos mecanismos que son absolutamente rudimentarios y primarios, que es la idealización y la peyorativización. La idealización es un poco lo que se necesita a través del apego, del primer año de vida y de la infancia para poder adquirir al otro como modelo, como copia. ¿Y qué se idealiza un niño? ¿A quién idealiza? Padre. Y entonces, ustedes lo van a ver ahora con Piaget, la sumisión al adulto, mi papá lo puede todo, mi mamá es la más linda, idealización. Y después la adolescencia, peyorativización, algo peyorativo. Los viejos son insoportables, son todos viejos chotos, no saben nada, son espantosos, no quiero ir con ellos, le da la mano para cruzar la casa, salir, o sea. Bueno, hasta que se supone que en la adultez digo, son seres humanos, tienen cosas buenas y cosas malas. Hay gente que no lo hace nunca esto, y que sigue jodiendo con los padres, con bueno. Y después proyectan esto en la pareja, en el trabajo. Entonces, si sos mi pareja, tenés que ser perfecto, me tenés que dar todo, tenés que adivinar todo lo que tú sientes. What? Idealizo tanto, yo siempre les digo a mis pacientes, mira, que más idealice y más ponga en el altar, y cada vez va a estar más arriba, ante el primer movimiento se te cae, se te hace polvo. Entonces después a lo mejor me doy cuenta que me enamoré de quien yo quería y proyecté que fuera, pero en realidad el flaco, la mina, o quien sea, fue siempre así. O el trabajo, o las situaciones. Ese no, porque cambió de repente, te pones a ver y no, la verdad que fue siempre igual. Lo que pasa es que yo me hice la película para tratar de adaptarme. Eso se llama amor fragmentado. Bueno, no vamos a entrar en eso porque... Bien. Vamos al ello. Vamos a hacer hasta las 9, ¿les parece? Para no cansarlos tanto. Pero es que tengo que terminar ya la próxima clase porque si no... Bueno. El ello. El ello se encuentra ubicado totalmente en el terreno inconsciente. Totalmente. En el ello les va a resultar muy parecido al inconsciente todo lo que voy a describir. En el ello, ¿por qué principio se rige? ¿Por el del placer o por el de la realidad? Muy bien. Que siempre prioriza la descarga. Es el lugar, en el ello contiene todo tipo de instintos, de tendencias que necesitan ser saciadas, que necesitan conseguir lo que necesito y quiero para destensionarme a costa de lo que sea. En el ello, en contraposición con el yo, contiene toda la pasión, la fuerza poderosa, las pulsiones, el deseo incontrolable, el deseo incontrolable en lo sexual, el deseo incontrolable en comer, el deseo incontrolable en todo. Una cosa así es como un indio, como un indio que nos dice hacé, si necesitas buscar. Se encuentra ubicado, como les dije, en el inconsciente, no respeta las leyes de tiempo y espacio, representa todo este grupo de instintos, impulsos, sujetos a la naturaleza, es lo puramente biológico. Acá está la agresividad, la ira, la pasión. Y lo podríamos definir también como el reservorio de los impulsos instintivos desorganizados. Bueno, y contiene, obviamente, se rige por el principio del placer y el proceso de pensamiento primario. Miren, el concepto de pasión está romantizado, pero la pasión, no, lo digo bajito porque el chico me van a echar de la facultad, pero no es buena la pasión. Más allá de que sean presentes o no, ustedes vieron la pasión de Cristo, saben en qué consistió. El sufrimiento de la pasión. La pasión siempre es sufrir. Por eso esos que dicen, ay, me encanta que me ceden. Bueno, pero vieron que no es. Ay, que me ceden. Ay, que me agarren así. Que sí, me agarran así, después te agarran así. O sea, ojo, hombres y mujeres. Acá no vamos a hacerlo lo que... Entonces la pasión es sufrimiento. Porque tiene tanta fuerza que daña. Entonces, ese concepto de pasión, buscar lo pasional. A ver, yo entiendo que apenas te gusta a alguien o
algo está bueno, un ratito. Lo que después es insoportable, claro. Fíjense las serotipias, por ejemplo. Fíjense cómo todo es equilibrio. Lamento romperle la cosa así de la juventud. Porque, a ver, si no bajamos a la tierra, ¿saben qué? Después uno dice, ¿qué pedo me mandé? ¿Ah? Entonces, porque claro, uno se estará apasionado, eso es otra cosa, estar motivado. Lo pasional termina siempre mal. Porque no regula. Y uno no está siempre a pum para arriba. O sea, tenés años de ser una hormona. Da después decís, bueno, ya está. O sea, y el otro sigue pasional con, no solamente con el sexo, no, con la bronca, con la ira, con comer, con gastarme toda la plata. ¿Entienden? Por ejemplo, ¿cómo llevamos este concepto a la frase de decir... Ay, recién estabas allá, parecés el Padre Pío, te vas a... No estabas allá recién. Ah, no, te confundí con vos, qué boluda. Es que me confundí, sí, decime. ¿Cómo relacionamos este concepto en la pasión con la cosa de decir, por ejemplo, esta persona es muy apasionada con lo que hace? Bueno, un golazo. Porque en realidad estás motivado, es estar motivado, no apasionado, pero como, por eso está mal relacionado, es cultural. Porque cuando vos decís, ay, quiero ser apasionado, no, yo prefiero estar motivado, porque la pasión te consume. La pasión te vuelve obsesivo, te vuelve avasalante, te vuelve fanático, terminás con un delirio de todo eso, ¿viste? El fuego está bueno cuando podés tener una distancia. La pasión no hay distancia entre el otro o lo otro y el yo. Se lo pasa por encima. Es un poco lo que hablábamos de amor incondicional la otra vez. Ay, así me acordar. O sea, como que decíamos como que el amor no es incondicional. O sea, que el amor es condicional porque lo incondicional se relaciona con la pasión. O sea, con algo que no tiene un límite. Puede ser. Yo creo que uno se refiere, no me acuerdo, mira, pero el amor incondicional me parece que uno se refiere a un amor que no la vas a dudar. Que me parece que, la verdad, me parece que te pasa solo con los hijos. Claro, bueno, eso sí. Y porque es una cuestión, viste, muy biológica. Pero hay que ver qué se entiende por amor incondicional. Porque si para que mi hijo sea feliz me va a clavar el cuchillo en los ojos, no. Pero sí, puede ser. Ahora, un amor incondicional sano tiene que estar bien entendido. Yo creo que amor incondicional es poder decirle a alguien que quiero, mirá, no. Estaría buenísimo decirle siempre que sí, porque entonces me va a ver como una fantástica. Pero bueno, mirá, ¿sabes qué? No está bien lo que estás haciendo. Eso también es amor incondicional. Ahora, eso que vos decís, sí, se puede relacionar con lo pasional, pero lo pasional no dura. Porque como es fuego, ahí nomás se apaga después. ¿Entendés? Por eso también en el amor, lo pasional se va modificando. Y no hay necesidad de estar siempre con lo que siento los 6 primeros meses, porque si no, ya lo dejé de querer. No, el amor se va trabajando, eso tiene que ver con la madurez. Lo que pasa es que, bueno, lo pasional y lo sexual están sumamente ligados porque lo sexual es una fuerza bien biológica, es como el hambre. Pero bueno, eso no quiere decir que uno no lo pueda regular. Ah, bueno, depende del nivel de impulsividad que uno tenga. ¿Entendés? Bien. Bueno, vamos al super yo. El super yo, fíjense, es esta instancia que se encuentra entre el preconsciente y el inconsciente. Fíjense, está entre preconsciente e inconsciente. El super yo puede llegar a ser tan drástico como el ello, porque si es extremista, es como esas institutrices inglesas de las películas que te pegaban así en los dedos cuando una cosa así. Entonces también hay que tener cuidado. Pero es una instancia que se va adquiriendo. ¿Con qué? Con la cultura, con la educación, con la adaptación al medio, con la sociedad, con los parámetros del lugar donde vivo, con la educación de los padres, de la escuela, de la religión. Y se instaura como una ley. Una ley que se establece a través de la conciencia moral. Es lo que forma la conciencia moral. Y está bien, porque es lo que nos dice esto es ético, esto no, esto hace daño, esto no. Y que el chico empieza a internalizar estos valores y estas reglas a través de la regla de los padres a partir más o menos de los 5 o 6 años.
Ahí el superyo funciona como un agente que se ocupa de inspeccionar la conducta, el comportamiento, me va diciendo lo que sí, lo que no, los pensamientos, los sentimientos. Y a diferencia, por ejemplo, de otras instancias, como la del ello, el superyo sí se va aprendiendo, el superyo se va consiguiendo, se va internalizando. Uno se va apropiando de las cosas del superyo. Bueno, ¿cuáles serían las figuras a través de las cuales se aprenden? La educación, en la casa, en la escuela, en la religión, en la ley, en la sociedad, en la cultura. Y fíjense, así como teníamos el principio del placer y teníamos el principio de realidad, el superyo se va a regir por el principio de la perfección o de la moralidad. Me gusta más que le llamen principio de la perfección. ¿Por qué? Y esto quiero que me lo entiendan bien. ¿Puedo borrar? Imagínense que viene alguien que da, no sé, clínica o lee esto, fisiología, y dice, ¿qué pasó? Acá todos se deliraron. Bueno, fíjense. Acá tenemos el principio de la perfección, estamos hablando de superyo. Dijimos que se adquiere. En el principio de la perfección, ¿por qué? Porque al yo ideal, pregunta de examen, que se da a esta edad en los niños, el superyo, a través de los valores, de la cultura, de todo esto, le presenta al ideal del yo. Es un juego de palabras, pero que tiene toda una significación. Al yo ideal, que sería el que está más relacionado con el ello, quiero esto, me gusta no hacer nada, quedarme durmiendo, morfar, no laburar, heredar plata, pipí. Se le presenta el ideal del yo. No puede ser eso. Tenés que trabajar, tenés que ser honesto, te tenés que cuidar, El ideal del yo, como un ideal, hacia lo que tiendo. Esto es un proceso de maduración. Esto se los explico porque cuando ustedes vean Piaget se va a hablar de yo ideal, pero como si fuera el ideal del yo. Pero acá en psicoanálisis, cuando decimos, ¿para qué sirve el superyo? Para que al yo, a la persona, este yo ideal se le vaya confrontando o poniendo un ideal del yo. Quiero ser mejor, quiero ser más bueno, tengo que ser cuidadoso con el otro. Entonces, a este yo ideal, que sería él, hacer lo que me pinte, sería el yo puro, se le presenta el ideal del yo. Esto se va consiguiendo a través del desarrollo, de la maduración y del crecimiento, en interacción con la cultura. ¿Se entiende el concepto de ideal del yo? O sea que el yo ideal es como más egoísta por ahí. Claro, es como el indio. Es como si fuera uno de estos rockeros que se parten. Y el ideal del yo sería, no sé, el que está con el trajecito, que a veces el que está con el trajecito es peor que el rockero, pero bueno, no importa, es para ponerle gráficamente. Es hacia lo que tiendo. Entonces, eso tiene que ver con el principio de la perfección. Del siempre intentar ser mejor, el intentar crecer. Bueno, lo que están haciendo ustedes podrían estar rascándose o afanando, vendiendo droga o haciendo, y sin embargo no, eligen estudiar, ser médico, pónganle. Eso sería algo del ideal del yo. ¿Sí? Una pregunta, ¿el ello puede ser considerado primitivo? Sí, claro, obviamente, es rudimentario. Exactamente. Bueno, el superyo entonces es el que tiende a esto, a la conciencia moral, y tiene funciones también. ¿Cuáles son? Deberían las funciones ser la autoobservación, o sea, el mirarme a mí mismo, el tener autocrítica, la moralidad entendida no como algo extremo, sino como principios éticos, digamos, ¿no?
y el mantenimiento de ideales adquiridos en el seno de la cultura, porque esto depende mucho de la cultura. Es la instancia que ayuda al ser humano, a la persona, a vivir en sociedad, a adaptarse, a ordenar, a limitar. Es el que me dice, no me puedo escabear de lunes a lunes. No, a ver, pará, acá ya, o sea, estoy comiendo mal, o tengo que ordenar este desastre, o no puedo hacer lo que hice. ¿Ah? Bien. Bueno, voy a dejar acá porque si no les voy a poner el celular. Bueno, quedamos en mecanismo en defensa, en la página 11. Y después ya la próxima terminamos. Pregunta. ¿Prefieren que terminemos el tema para hacer el típico? Bueno, entonces para la próxima les voy a subir el práctico. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, manejen este fin de semana que el ello, cuando vayan al boliche, que el que le salga el Super 2 les diga, cuidá el hígado.